La acusación constitucional, contra Harald Beyer ha marcado sin duda la agenda política de los últimos días, mientras desde el gobierno insisten con vehemencia en que este es el único ministro que ha fiscalizado a la educación superior. Los críticos señalan que el titular del Mineduc no ha hecho nada con respecto al lucro, pese a recibir denuncias y pruebas concretas de universidades que incurrirían, dicen estos diputados y estos parlamentarios, en esa práctica. Vamos a profundizar en este tema, tenemos un interesante debate, nos acompañan el diputado de la UDI, Cristian Letelier, y el diputado demócrata cristiano, Gabriel Silver. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Gracias a usted. Contento de estar acá. Tema candente. Tema coyuntural de la agenda pública. Absolutamente. Vamos a partir con una pregunta que va para los dos. ¿Qué futuro, diputado Silver, partimos por usted, le ve a esta acusación constitucional? ¿Cree que va a llegar a buen puerto? A ver, nosotros primero decir que estamos instalando un tema en la agenda ciudadana y desde ya nos sentimos ganadores porque este es un tema que se había relevado en los últimos meses, creo que debe ser campaña también, y ahí el emplazamiento necesario de quienes aspiran a la presidencia este año, que se instale, sea primer tema nacional, el tema del marco regulatorio en materia de educación. Y desde esa perspectiva también sentimos que tiene viabilidad desde el punto de vista político, hay que decir que esta presentación cuenta también con el apoyo de los PRI independientes que años atrás nos habían acompañado en algunas presentaciones, me refiero a Alejandra Sepúlveda, me refiero al diputado Linco, Martí Sassi, y obviamente esperamos, porque, ¿por qué no decirlo con mucha franqueza?, buscar la responsabilidad de nuestros colegas y obtener la cohesión de toda la oposición detrás del libro acusatorio. Diputado Letelier, ¿qué viabilidad tiene esta acusación constitucional? Yo creo que el ministro Beyer ha sido un chivo expiatorio de la concertación y algunos diputados, porque no toda la concertación, de la obtención y obtinencia para perseguir al sistema universitario privado y a esto del lucro. Yo creo que aquí la discusión es otra, tenemos que ver esto del lucro, tenemos que ver la regulación jurídica, porque aquí hay una cosa, Sebastián, muy importante. La Constitución Política de la República hoy día, y desde el año 80, garantiza a todas las personas poder abrir, mantener y establecer una institución de educación superior. Sí. Después la ley que aterrizó, la ley que hoy día es General de Educación, y señaló de que se tenían que constituir como corporaciones, y las corporaciones son sin fines de lucro. Entonces, ¿cuál es el lucro aquí de las universidades? ¿Qué tienes que ir correctamente para que cumplan la ley? Si tienen utilidades, reinvertir esas utilidades en buen funcionamiento, en biblioteca, en buenos profesores que tengan académicos de nota, sí. Y en tercer término, buenas bibliotecas. Entonces, si una universidad como fue la del Mar llega a quiebra, evidentemente los grandes afectados son, sin lugar a dudas, los padres y apoderados. Fíjese que ha sido las universidades privadas el gran palanca, el gran mecanismo para tener movilidad social en nuestro país. Hoy día estuve en la Feria Melipilla, ahí estuve con Nancy, que es una feriante que gana unos pocos pesos, tiene a sus 2 hijos en la universidad, se siente orgullosa. ¿Cuánta gente clase media tiene un abogado que es el primer profesional de la familia después de tantas generaciones en su casa? Pero lo claro es que el lucro está prohibido. ¿Usted cree que el ministro Beyer efectivamente ha combatido el lucro, lo ha perseguido, lo ha fiscalizado como corresponde? No lo digo yo, lo dice José Joaquín Briner, que nadie va a desconocer, que es muy cercano a la concertación, que es un gran universitario, un académico de respeto, y ha señalado que ha sido el ministro que más ha fiscalizado en este periodo a las universidades privadas. De tal manera... Es que hay un punto importante, el que más ha fiscalizado respecto a los anteriores, pero puede que los anteriores quizás tampoco hayan hecho mucho, entonces la vara sigue siendo baja y quizás no ha hecho bien el trabajo. Ese es el punto que plantean en esta acusación. Pero Sebastián, hay una cosa muy importante. Fíjese que en este minuto en el Senado se tramita la Superintendencia de Educación Superior, que tiene efectos fiscalizadores. Nosotros en la comisión hemos citado a doña Pilar Armanet y a doña María José Lemaitre, que son autoridades muy grandes porque fueron por mucho tiempo parte de 2 organismos muy importantes, que es el Consejo Superior de Educación y que es la Directiva de Educación Superior del Ministerio de Educación. Ellas nos van a poder contar si efectivamente tenían las facultades en la ley para hacerlo. Lo que tenía la ley es otra cosa que hoy día persiste. Cuando la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza se cambió por Ley General de Educación, persistió lo mismo. Fíjese que la máxima sanción es quitar el reconocimiento oficial. Claro. Es la única facultad que tiene un ministro de Educación, y fíjese cómo tiene que hacerlo, cuando falta al orden público, a la moral o a las buenas costumbres. No dice cuando hay lucro. Diputado Silver, ¿por qué sí debería darse curso a esta acusación constitucional? A ver, yo escucho al diputado Letelier y veo un poco un mundo de Bill Cipap respecto del sistema superior. ¿Por qué? Porque claramente no es nuestra realidad. Hoy día tenemos centros de escasas condiciones de calidad, hay que señalarlo. Yo estudié en la Universidad Diego Portales, pero escúcheme, no
toda la realidad es la misma. Y desde esa perspectiva, decir que tenemos un mundo que ha crecido mucho, hay que efectivamente reconocerlo, pero obviamente muchas universidades en cuanto a su calidad obviamente dejan mucho que desear. Aquí hubo un ministro que por años nos decía que simplemente no tenía facultades y finalmente las tuvo. Hubo un ministro que decía, ¿dónde están las pruebas? Y finalmente las pruebas existían. Aquí siento que finalmente la justicia penal, que ha hecho lejos mejor la pega que el ministro Beyer, que en su minuto se rió del informe del lucro, el mismo informe que dio pie a la denuncia penal y los antecedentes que hoy día son conocidos a propósito del caso CNA, obviamente los tenía el ministro en su poder, los tuvo en su escritorio. Ni siquiera quiso recibir a los parlamentarios cuando le pidieron una simple audiencia para entregarles los antecedentes. Esto no es solamente un acto de soberbia. Nosotros creemos que aquí hay una suerte de protección del andamiaje en su completo. No siento que la defensa de Brunner sea un espaldarazo, más bien veo a muchos otros ministros de educación que más que defender al ministro se están también buscando la propia defensa. ¿Como el caso de Brunner, por ejemplo? Bueno, yo creo que me gustaría que la comisión citara también a los exministros de educación y diga qué hicieron o qué no hicieron en esta materia. Para la concertación que puedan salir a la palestra también los errores que cometieron sus ministros de educación? ¿Por qué no decirlo? Si yo creo que también la política tiene un acto de audacia y un acto de responsabilidad. Hay ciertas situaciones en las cuales siente a quién representa, o a una coalición política, o a la gente del distrito, en mi caso Quilicura, Colina, Lampa, Tiltil o Pudahuel. Y mi convicción es que defiendo personas, a las familias, a los alumnos. Yo tengo muchos alumnos que me mandan correos, que me he entrevistado con ellos, que son alumnos de la Universidad del Mar, que no tienen qué hacer efectivamente en este minuto. Ellos de alguna manera son los depositarios que un sistema que finalmente no funcionó, donde no había controles, donde efectivamente los ministros, en su mayor medida Beyer, porque dicen también que hay una asimetría de responsabilidades, no quiero ponerlos a todos en la misma medida, creo que todos tienen algún grado de responsabilidad. Pero recordemos cuando Patricio Vaso le entrega la información y no contestaba simplemente sus correos, los antecedentes de la Universidad de Chile, destacados académicos que le entregaban pruebas palmarias de la existencia de estas sociedades espejo, efectivamente distracción de recursos para fines distintos que no llegaban donde tenían que estar, sociedades filiales, etcétera. Un tramaje jurídico en el cual el ministro Beyer se hizo loco, miró para el techo y finalmente luego, porque la justicia y todo el mundo decía lo que estaba ocurriendo, tuvo que actuar. Diputado Letelier, usted dice que el ministro Beyer no tiene facultades para haber investigado el lucro en la educación superior. ¿Qué facultades tiene entonces el ministro? ¿Qué posibilidades tiene de hacer su pega? El ministro, a través de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, puede remitir los informes de las universidades por ley, también todo lo que es el presupuesto de las universidades, y tiene que revisar sus estatutos. Pero realmente, porque hay hoy día una superintendencia que va a fiscalizar de educación superior, que no es ley de la República, está en el Senado, hasta el 8 de abril se pueden establecer indicaciones. No tiene hoy día el ministro de Educación esa facultad. Ahora yo creo realmente que aquí, yo me quedo con las palabras del presidente del PPD, senador Quintana, que hoy día en un diario dice: esta es una pelea chica de la concertación, y yo creo que aquí estamos peleando cosas que a la gente realmente poco le preocupan. Aquí lo que hay que hacer realmente es ir a una discusión de fondo sobre el sistema universitario para ver esto del lucro. Y yo digo, el lucro, realmente, ¿qué es lo que es eso? Que las universidades privadas, sus utilidades, si las tienen, las reinvierten realmente en lo que a los alumnos les interesa. Buenas salas de clase, buenos profesores, buenas bibliotecas. Pero no lo hacen. O sea, bueno, algunas, pues no todas. La Diego Portales yo creo que la hacen, ¿no? A ver, yo quiero decir que la Diego Portales no la hace. No tiene obsesión de que la Diego Portales. No, porque tú estuviste ahí. Es que, a ver, porque conocemos universidades que hacen la pega y otros que no lo hacen. Pero al final del día nos damos cuenta que cuando uno quiere hacer la pega, se puede hacer. O sea, finalmente se podía terminar con la personalidad jurídica de la Universidad del Mar, pese a que varios años atrás ya existían las denuncias. Yo quiero decir también que por sus obras los conoceré. Yo me acuerdo cuando partimos este gobierno, Lavín nos quería invitar a un viaje a Brasil en su condición de ministro para ver cómo funcionaban las universidades con fines de lucro en aquel país. Se habla tanto del proyecto de superintendencia. El proyecto de superintendencia presentado por el ministro Beyer, lo que quiere hacer es regular y blanquear el lucro. Yo invito al diputado Letelier a que conozca efectivamente ese proyecto, o lo regula, pero acepta algo que, del punto de vista de ley orgánica, está prohibido. Recordemos que hasta el propio Pinochet, si siquiera esto es una reforma nuestra, entendió que este era un tema necesario de consolidar y que aquí no estamos
discutiendo una reforma, ni una avalancha contra la universidad, estamos pidiendo lo obvio, que se cumpla la ley. Quiero volver a un punto, diputado Letelier. El diputado Silver dice que se presentaron informes, que llegaron hasta el despacho del ministro Beyer. Lo decía el propio Patricio Vaso. Se entregaron algunos antecedentes que daban luces de que algunas universidades podrían eventualmente estar lucrando. ¿No tenía el ministro Beyer herramientas como para tomar esos informes y hacer algo concreto, llevarlos a la justicia, por ejemplo? Mire, porque al final estamos hablando de un delito. El lucro en la educación superior es un delito. En la comisión no es un delito. Lo que ocurre es lo siguiente, lo que es un delito, por eso están presos 3 personas, es porque ellos sobornaron a Díaz, en el caso de la Universidad del Mar, para que les diera la acreditación. El lucro en sí mismo... El lucro en la Universidad Superior no es un delito. A la ley. Y eso es un delito. Y el fraude de la ley, es una sanción civil, no una sanción penal. Entonces que aquí podríamos hacer por el delito de la estafa, pero es medio al force. Yo creo que, yendo al fondo del asunto, yo creo que aquí la concertación, o parte de la concertación, quiere hacer renacer procesos fenecidos. Aquí hubo un informe de una comisión investigadora que fue rechazado por la sala de la Cámara de Diputados sobre el lucro. Que el Ministerio Público tomó como base para iniciar su investigación. Está bien, si hay un aspecto penal, claro que había. Hoy día, fíjese que hubo gente que está presa, 3, y sin lugar, muy bien presa, porque efectivamente aquí hubo un soborno, cosa que absolutamente regular. Lo que le estoy diciendo yo es que la vía de la acusación constitucional, que una de las sanciones más graves que se puede contra un ministro de Estado, resulta que quieren hacer renacer esta discusión sobre el lucro. Discutamos el lucro, discutamos el sistema universitario, pero hagamos sin afectar a un ministro de Estado que lo único que ha hecho es que tiene prestigio y que lo ha hecho muy bien. ¿Pero entonces no fue un error quizás haber rechazado ese informe al lucro? No fue un error. Yo creo que la comisión fue demasiado sesgada y fíjese que hay 1 millón de estudiantes en educación superior privada, 1 millón de personas, sobre todo de clase media, y por lo tanto nosotros tenemos que tener cuidado, porque ¿qué es lo que hay? Hay fe pública. Sí. La fe pública es un interés comprometido de las familias de clase media. Por lo tanto yo siempre voy a defender una cosa que es muy importante, la justicia social y por sobre todo la verdad. Pero porque el informe no era tan sesgado si es que el Ministerio Público lo tomó para iniciar una investigación penal. Pero ¿quiénes reclaman aquí? Aquí reclaman personas que tienen una ideología determinada frente a una cosa que es muy clara, que las universidades privadas han sido un éxito porque han descomprimido. ¿Se imagina usted por un minuto que no deberían existir unas universidades privadas? ¿A dónde habría llegado la juventud? Pero una cosa es la existencia de la universidad. Que estudiara una universidad privada. Pero una cosa es la existencia de la universidad privada. Si nadie está cuestionando eso, lo que se cuestiona es que cumplan con la ley, que es que no pueden lucrar. Por eso es lo que investigan. Por eso discutamos que no exista banco. Yo creo que eso es una caricatura de la presentación. Le estamos dando facultades a través de la superintendencia al ministro y a la División de Educación Superior, que no las tiene, para que puedan... No las tiene. ¿Cómo se canceló la personalidad jurídica de la Universidad del Mar? ¿Fue por arte de magia? No, porque el orden público... Con los mismos antecedentes. ¿Qué es lo que dice la ley y la Constitución? Porque dice pero ¿qué me dio que sea contrario contra la moral, las costumbres y el orden público. Lo que pasa es que aquí hubo una interpretación... ¿Qué me dio estos meses respecto a la Universidad del Mar para que el ministro actuara meses antes de una manera y luego actuara de otra manera? Con los mismos antecedentes, lo que pasa es que con los hechos puestos sobre la mesa. Fue un escándalo y había un perjuicio a los alumnos y a su familia. ¿Y por qué entonces el ministro no lo hizo cuando tenía los antecedentes sobre la mesa? Ese es un proyecto universitario falaz. Muy de acuerdo, pero ¿por qué tuvo que venir la justicia penal? Y yo me saco el sombrero porque de alguna manera tomó los mismos antecedentes que se le llevaron al ministro, los tomó la justicia penal y finalmente hicieron que el ministro terminara reconociendo una maciza verdad cuál era la situación puerta adentro de la Universidad del Mar. El sombrero ante la justicia penal porque la ciudadanía no la quiere. Así que pero en este caso hizo la pega a diferencia de un ministro que miró para el techo cuando tenía los antecedentes sobre la mesa. No ha mirado para el techo. Yo estoy seguro que en la comisión, el trabajo de la comisión se va a acreditar que el ministro fue diligente en esta materia y por eso que estamos discutiendo esto. El ministro porque aquí hay una universidad cerrada y en quiebra. Tendrán que probarlo, yo no, en este no me pero sí, fue una entrevista pública en aquella oportunidad. Vamos a la arista política que tiene esta acusación constitucional. ¿No se debilita, diputado Silver, no se debilita esta acusación cuando 2 candidatos presidenciales de la concertación, Andrés Velasco y Claudio Orrego, dicen que no corresponde? ¿No se debilita cuando hay exministros de la concertación que también lo critican? ¿No se debilita cuando aparece una carta con economistas y académicos como Alejandro Foxley, como Eduardo Engel, entre otros, que respaldan también la actuación de Beyer? A ver, primero quiero decir que en el caso de Claudio Orrego, nobleza obliga. Él señalado el día de hoy que la acusación tiene mérito desde el punto de vista jurídico, en la que él
quiero hacer un reparo ahí respecto a que él, entiendo, se va a dar, quería tiempo para leer ese documento, ya se arrepintió, ya ha fijado posición. Es que antes tampoco los conocía, me preocupé que tuviera los antecedentes, se los despachamos y la verdad estoy bastante satisfecho por sus declaraciones. En positivo, y nobleza obliga, tengo que decirlo en este lugar. Corrijamos un candidato presidente. Y bueno, con respecto al tema del abanderado presidencial Velasco, obviamente son los debates que vienen dentro de la concertación. Ajá. Si para hacer gobierno en un periodo de 4 años, donde hay que llegar haciendo, digo, porque es muy breve, prefiero que tengamos todos estos disensos de lo que se viene por delante en estos 8 meses. Y sin duda lo vamos a tener el tema de la AFP, y sin duda lo vamos a tener el tema de la educación, en el tema de la salud. Y obviamente hay un mundo neoliberal en la concertación enquistado que es bueno hoy día sincerar. El señor Velasco, que va a participar de las primarias, representa un poco ese mundo. El mundo que le dijo a la presidenta Bachelet que había que partir el Transantiago cuando no estaba listo, cuando efectivamente peleábamos el 7%, y también nobleza obliga, finalmente con Sebastián Piñera se logró, tal vez con letra chica, pero es el mundo en el cual nos venimos confrontando hace tiempo, en buena lid, debo decir, porque fuimos una coalición política, el mundo de la idea, y espero que sinceremos en estos meses estos temas. Y aquí la segunda pregunta, ¿no puede ser este un tiro en el pie para la concertación si es que finalmente no prospera la acusación constitucional porque partidarios de la propia concertación también la rechacen? Bueno, yo como digo, al final del día, al igual como las elecciones que hay que contar el último voto, confío en que logremos la cohesión con nuestros parlamentarios, como digo, el mundo PRI, independientes, pero también efectivamente con todos los votos de los diputados de la concertación, porque como digo, aquí no defendemos personas, aquí defendemos principios, y lo que está de por medio a nuestro juicio es si estamos con las familias, si estamos con los alumnos, o si al final del día queremos defender al ministro A, al ministro B o al ministro C. Queremos crear un precedente jurídico respecto del rol de un ministro, que nunca más un ministro, sea cualquiera, sea nuestro, sea de la alianza, deje de hacer la pega, porque al final el costo social no lo pagamos quienes están en esta mesa, sino, como digo, al final del día, esas generaciones de estudiantes que se hipotecan con una mala calidad de educación y con un Estado ausente en materia de fiscalización. Diputado Letelier, ¿cómo se puede comparar esta acusación constitucional contra Harald Beyer con la de Jasna Proboste, que la derecha impulsó en su momento? Sí, ahora no se acusa como un acto de vileza acusar a Harald Beyer. Hay mucho enojo en la derecha, pero en su época también lo hicieron. La pelea no es de la derecha. Aquí el gobierno legítimamente está defendiendo a su ministro, que es un excelente ministro. Lo que pasa muy es que legítimo, por cierto. La concertación se está peleando entre ellos. Yo creo que la ciudadanía mira, y yo me imagino, o sea, un gobierno de la concertación futuro, entre ellos, que en este pequeño tema se pelean entre ellos, imagínense los grandes temas. Entonces aquí vamos a ver que en este caso lo que ocurre es que hay la mitad de la concertación está diciendo que esta acusación es, como dice el presidente del PP, hipócrita, y hay otros que la defienden como Gabriel. Entonces la ciudadanía no entiende. Nosotros aquí en la derecha estamos tomando palco y estamos viendo qué es lo que ocurre entre ellos, porque ellos son los que están peleando. Entonces aquí lo importante, Sebastián, es que lo que dice Gabriel es verdad. Nosotros también defendemos principios, pero defendemos a la ciudadanía. Hay un sistema universitario cuyos algunos proyectos han sido malos, y eso es la ciudadanía. La Universidad del Mar seguramente va a cerrar y no va a tener más alumnos. Hay otros proyectos que no quiero mencionar aquí que también son malos. La ciudadanía ya sabe cuáles son los buenos proyectos académicos, con fortaleza, con buenas salas de clase. Yo persisto en eso, buenas bibliotecas, buenos ¿Sabe profesores. ¿Cuáles son los malos también? Y sabe cuáles son los malos. ¿Y el ministerio no lo sabe? El ministerio también lo sabe, y también se lo informa a la ciudadanía con datos objetivos. Ajá. De tal manera que aquí lo que hay que fortalecer es el sistema universitario para que la gente de clase media siga avanzando, siga habiendo más profesionales, y todos seamos ojalá profesionales en este país. A lo que iba, diputado Letelier, ¿no es esta una herramienta legítima que tienen los diputados para ejercer su tarea fiscalizadora? La acusación constitucional. Hay que tener mucho cuidado, porque si bien nuestro ordenamiento constitucional lo contempla, tiene que ser en los casos muy graves. Y yo creo que este aquí, no es un caso de yo creo que aquí hay un abuso del derecho, porque aquí puede haber habido otra cosa antes, que ellos mismos lo han dicho, la interpelación. La interpelación consiste en que un ministro de Estado tiene que dar cuenta a la Cámara de Diputados acerca de ciertos hechos. Yo creo que aquí se extremaron las cosas y están en una discusión entre ellos mismos. No, ni el entre Congreso. ellos mismos. No, si el Congreso ha ido, y ha estado toda la tarde allí escuchando a nosotros y dando cuenta a ustedes de los requerimientos que nos ha hecho. Yo he visto al ministro Bayer trabajar incansablemente por la educación. Hay 6 proyectos de ley en este minuto del Congreso que están en tramitación y que son responsabilidad nuestra sacarlos adelante. Por lo tanto, yo creo que el ministro Bayer además tiene un gran prestigio académico, cosa que hoy día lo vimos en los diarios de la capital, viendo cómo sus amigos lo defienden y que son
de ideas completamente distintas a nuestro gobierno y a nosotros. Vuelvo a la pregunta original, diputado. ¿Cuál es la diferencia de este caso con el de Yasna Proboste? Yasna Proboste, efectivamente, ella incurrió en un ilícito constitucional. Así lo declaró el Senado actuando como jurado. ¿No la Contraloría? En el caso, bueno, pero en el caso del Senado actuando como Cámara, como juzgando, lo activó, lo aprobó y así quedó. En cambio, el ministro Beyer, aquí se está hablando del lucro. Yo insisto, es el chivo expiatorio respecto a un tema que quiere la Concertación hacer renacer, que es el lucro como una consigna. La verdad que las consignas se tienen que terminar porque de repente caemos en la demagogia y vamos desprestigiando el sistema político que tanto nos costó estabilizar. Diputado Silver, ¿qué costo político puede tener esto? Si es que no fructifera efectivamente esta acusación, considerando que ahora se retoman las protestas estudiantiles. Para el 11 de abril hay convocado ya una marcha a nivel nacional sobre este tema por la Confech. No hay mucho en juego, considerando además que va a calzar también con las definiciones que tenga que tomar Michelle Bachelet. Dijo que iba a hablar ahora, se espera que se pronuncie pronto sobre estos temas. A ver, como en política una vez tiene que actuar, como hemos dicho, en base a sus convicciones y sus principios y no tanto con calculadora. La verdad es que obviamente el actuar de algunos colegas me ha sorprendido, hay que decir, se me cae la cara de vergüenza tener colegas que hoy día defiendan derechamente al ministro o hagan estas defensas corporativas sin haber siquiera cerrado, o sea, leído efectivamente el informe. ¿Como yo lo leí, Gabriel. No, estoy hablando de colegas de mi coalición. Perfecto. Excúsame, porque tú me referías al tema de una eventual derrota. Es un tema que obviamente lo tenemos presente, nosotros apelamos de que lo que viene, vale decir, los próximos 4 años, es que como coalición política hemos perdido en 20 años de gobierno, ha sido este mestizaje entre el mundo social, los dirigentes, los temas país y la clase política. Hay un divorcio fuerte, se ve una suerte de concomitancia, hasta en teoría del empate entre una coalición y otra que al final del día busca silenciar temas que a mi juicio los chilenos merecen. Ese tema no tiene que ver con el lucro, tiene que ver con cumplir la ley, con la falta de fiscalización, con la responsabilidad que le cae al ministro de Salud, de Energía, en diversas materias que a nuestro juicio son su responsabilidad. Y obviamente nos vamos a sentir en deuda. Creemos que aún es tiempo, digo yo, en positivo. Estoy esperanzado que vamos a tener los votos. Me han sorprendido algunas declaraciones estos últimos días, estas defensas corporativas. Siento que a veces más de algunos exministros, más que un genuino interés por cooperar, hay un genuino interés por defenderse ellos mismos. Y desde esa perspectiva, yo digo aquí, si hay una caja de Pandora que abrir, está muy bien, porque al final del día yo creo que gana el país. Pero puede perder la Concertación. ¿Cómo digo? ¿O puede perder Michelle Bachelet? La verdad por delante. Y la responsabilidad que uno tiene que cumplir como diputado también primero. Y yo tengo por interés, en este caso, la defensa de los estudiantes de mi distrito, de sus familias, de ministros que no hicieron la pega, que hoy día, en este caso, tienen una acusación enfrente y que deben responder, porque espero que este nunca más sea definitivo y que cualquiera sea el ministro que asuma, como digo, en marzo del 2014, entienda que su primer deber es cumplir la ley, que la ley no está para interpretarse a medias, un poquito, sino que al final del día se podía. Siempre dijo, no, si no se puede hacer nada. Al final se podía cerrar la Universidad del Mar, se pueden cerrar personalidades jurídicas, se pueden investigar la FECU, pero el ministro Bayer decía todo lo contrario años antes. Como digo, lo que pasa es que hay hubo un baño de verdad, hubo un baño de verdad. La universidad porque están los estudiantes, los profesores, ¿se acordaban que los profesores? Pero una cosa, te quiero decir que los estudiantes, los antecedentes los tuvo el ministro y de verdad no hizo la pega, sí, de verdad. Los administrativos y los profesores. Yo quiero llamar a que ustedes vean la declaración del ministro Beyer con los antecedentes, con los mismos antecedentes que tuvo la justicia penal. Los ridiculizó en su minuto. Y eso efectivamente no puede ser la conducta, un estándar de conducta esperable de un ministro de Estado. Sebastián, yo quiero hacer una pregunta a Gabriel. ¿Tú crees que prosperando la acusación constitucional contra el ministro de Educación se va a arreglar la situación de los universitarios de la Universidad del Mar? Yo creo que no. Le contesto. 2 respuestas. La primera. No. Primero, yo creo que efectivamente es como decir, sé que efectivamente hay un asesinato, no culpemos al asesino porque no vamos a revivir al cadáver. Creo que eso efectivamente no es lo que corresponde. Creo que la responsabilidad hay que ejercerlo. Y lo segundo, como digo, no importa el presente. Aquí no pueden haber generaciones que hipotequen su futuro en lo sucesivo porque un ministro simplemente se lava las manos. Y eso es lo que ocurrió con el ministro Beyer a propósito de la Universidad del Mar. Diputado Letelier, en respecto a la misma pregunta que le hacía el diputado Silver, ¿cómo
cree usted que va a influir esta acusación constitucional en este contexto de resurgimiento de las marchas estudiantiles que ya han convocado los propios estudiantes? Bueno, aquí hay, sin lugar a duda, una intención política manifiesta. Aquí hay una escalada de causarle problemas al gobierno, un gobierno exitoso que está yendo bien, y en ese aspecto significa volver a renacer los movimientos del año 2011, porque hoy todo se ha ido arreglando. El primer gobierno que enfrenta en verdad y en realidad y de frente los problemas estudiantiles que estaban ahí escondidos durante 20 años. De tal manera que yo me alegro mucho, por una parte, que discutamos, pero discutamos el sistema universitario de verdad, porque la Universidad de Chile también está mal, porque hay universidades estatales que también están con profesores. Fíjese que el primer fiscalizador no es el ministro, son los estudiantes. Cuando un profesor no llega a clases a la hora, los estudiantes protestan y al final ellos hoy día en las universidades están calificando a los profesores. Esa es la primera fiscalización que se hace en una universidad, y las universidades, que son buenos proyectos serios, al final les pide la renuncia, porque los estudiantes son los que exigen, se ha puesto muy exigente, y eso me parece bien por el proyecto universitario serio, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. Diputado Letelier, diputado Silver, les agradecemos muchísimo haber venido a CNN Chile para hablar de este tema. Sin duda que queda mucho paño por cortar. Así Vamos es. a ver cómo termina esta acusación. Muchas gracias, encantado de estar en CNN Chile. Igualmente, Sebastián, bueno. Y a ustedes los invito a que después de este debate vayamos a una pausa. Volvemos de inmediato para seguir revisando más informaciones. No se vayan.